¿Sabías que el corazón de nuestro planeta late con una intensidad tal que genera un campo de fuerza invisible capaz de proteger toda la vida sobre su superficie? Este escudo es tan poderoso que desvía partículas solares a velocidades asombrosas, salvaguardándonos de una radiación letal. Lo más asombroso es que este extraordinario campo magnético nace en las profundidades de la Tierra, a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Allí, el núcleo fundido de nuestro mundo, una esfera incandescente, es el motor de esta inmensa protección. Para entenderlo mejor, debemos descender mentalmente a ese reino de calor y presión inimaginables. Es una expedición que nos revelará los secretos de cómo nuestro planeta ha mantenido la vida durante miles de millones de años. El corazón de la Tierra se compone de dos partes principales. Primero, el núcleo externo, que es líquido y tiene aproximadamente 2.270 kilómetros de espesor. Luego, el núcleo interno, una esfera sólida con un radio aproximado de 1.220 kilómetros. ¿Cómo sabemos sobre estas capas internas si nunca hemos podido perforar más allá de unos pocos kilómetros? La respuesta radica en el estudio de las ondas sísmicas, que son las vibraciones generadas por terremotos. Estas ondas viajan a través de las diferentes capas de la Tierra, y su velocidad y dirección cambian al pasar de un material a otro. Fue en 1906 cuando Richard Dixon Oldham, un sismólogo británico, observó que las ondas P, o primarias, y las ondas S, o secundarias, se comportaban de manera extraña. Notó una zona de sombra donde no llegaban las ondas S, lo que le sugirió la existencia de un núcleo terrestre. Las ondas S no pueden viajar a través de líquidos, por lo que su ausencia en ciertas áreas indicó que el núcleo externo es, de hecho, fundido. Posteriormente, en 1936, la sismóloga danesa Inge Heyman hizo un descubrimiento aún más sorprendente. Ella detectó que algunas ondas P rebotaban de una manera particular en el centro del núcleo. Este rebote solo podía explicarse si existía una parte más interna y sólida dentro del núcleo líquido. Así fue como se confirmó la existencia del núcleo interno. La composición de estas capas es principalmente hierro, aproximadamente 90% de hecho. También contienen una cantidad considerable de níquel, que representa alrededor del 5%. El 5% restante lo constituyen elementos más ligeros. Entre ellos, el oxígeno, el azufre, el silicio y el carbono son los más probables. Estos elementos ligeros son los que permiten que el hierro y el níquel se fundan a las temperaturas extremas del núcleo externo. La temperatura en el núcleo externo oscila entre los 4.400 grados Celsius y los 6.100 grados Celsius. Y en el núcleo interno, la temperatura es aún más elevada. Se estima que alcanza los 5.200 grados Celsius, una temperatura comparable a la de la superficie del Sol. Es verdaderamente difícil de imaginar un calor tan intenso. La presión en el núcleo es igualmente asombrosa. En el centro de la Tierra, la presión supera los 3.600.000 veces la presión atmosférica que sentimos a nivel del mar. ¿Cómo es posible entonces que el núcleo interno permanezca sólido a temperaturas tan elevadas? La explicación radica en esa inmensa presión. A presiones tan colosales, los átomos de hierro y níquel se empaquetan de forma tan densa que no pueden moverse libremente como en un líquido. Se ven forzados a mantener una estructura cristalina sólida. Este fenómeno es similar a lo que ocurre con el hielo en un congelador a presión. Aún con temperaturas bajo cero, si la presión es lo suficientemente alta, el agua puede permanecer líquida o convertirse a un tipo especial de hielo. En el caso del núcleo, la presión es tan abrumadora que supera el efecto del calor, manteniendo el hierro y el níquel en estado sólido. ¿De dónde proviene todo este calor interno de la Tierra? Una parte significativa es el calor primordial, residual de la formación violenta y acreción del planeta hace miles de millones de años. Otra fuente importante es la desintegración radioactiva de isótopos inestables. Elementos como el uranio 238, el torio 232 y el potasio 40, que se encuentran en el manto y en el núcleo. Estos elementos liberan energía térmica de forma constante a medida que sus átomos se desintegran. Y una tercera fuente de calor es la solidificación gradual del hierro fundido del núcleo externo que se adhiere al núcleo interno. Cuando el material líquido se convierte en sólido, libera calor latente, calentando aún más el núcleo exterior. Este calor es esencial porque impulsa las corrientes de convección en el núcleo externo.
Esas corrientes son la clave de nuestro tema principal, el magnetismo terrestre. El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo protector. Nos protege de una amenaza constante, el viento solar. El viento solar es una corriente de partículas cargadas, principalmente electrones y protones, que emana continuamente del Sol a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Si este viento llegara directamente a la superficie de la Tierra, tendría consecuencias devastadoras. Por ejemplo, erosionaría gradualmente nuestra atmósfera, haciendo que el agua y el aire escaparan al espacio. Los científicos creen que Marte, por ejemplo, perdió gran parte de su atmósfera primigenia debido a la falta de un campo magnético robusto. Sin esa protección, la vida tal como la conocemos sería imposible. Pero, ¿cómo es que un fluido caliente y denso en el centro de la Tierra puede generar un campo magnético global? Esto se explica por la teoría del geodinamo. Imaginen el núcleo externo como un gigantesco océano de hierro fundido. Este océano no es estático, está en constante movimiento, como un líquido hirviendo en una olla. El calor del núcleo interno y la desintegración radiactiva provocan que el hierro más caliente y menos denso ascienda. Al mismo tiempo, el material más frío y denso desciende, creando corrientes de convección. Estas corrientes son lentas, moviéndose solo unos pocos milímetros por segundo. Pero a la escala del núcleo son lo suficientemente potentes para generar grandes flujos de metal líquido. Aquí entra en juego la rotación de la Tierra. La fuerza de Coriolis, que es un efecto de la rotación planetaria, actúa sobre estas corrientes. La fuerza de Coriolis desvía los flujos convectivos, haciendo que giren en espiral. Esto crea columnas helicoidales de metal fundido que se retuercen y giran. El hierro es un excelente conductor eléctrico. Cuando un material conductor eléctrico se mueve a través de un campo magnético, incluso uno muy débil, genera una corriente eléctrica. A su vez, una corriente eléctrica en movimiento genera su propio campo magnético. Este nuevo campo magnético interactúa con los movimientos del hierro, fortaleciendo el campo original en un ciclo de retroalimentación positiva. Es un proceso autosustentable, un dínamo natural. Así, el movimiento organizado del hierro líquido en el núcleo externo, impulsado por el calor y la rotación de la Tierra, genera el campo geomagnético. Este campo se extiende miles de kilómetros en el espacio, formando la magnetosfera. La magnetosfera es la región alrededor de la Tierra donde el campo magnético del planeta domina el campo interplanetario. Las líneas de campo magnético salen cerca del polo sur geográfico y entran cerca del polo norte geográfico, aunque la polaridad ha cambiado a lo largo de la historia geológica. Es importante distinguir entre los polos geográficos y los polos magnéticos. Los polos geográficos son puntos fijos en el eje de rotación de la Tierra. En cambio, los polos magnéticos se desplazan continuamente. Actualmente, el polo norte magnético se está moviendo hacia Siberia a una velocidad de aproximadamente 55 kilómetros por año. Este movimiento constante es una manifestación de la dinámica turbulenta dentro del núcleo. La fuerza del campo magnético no es uniforme en toda la Tierra. Se mide en microteslas y en la superficie su intensidad varía. En el ecuador es de alrededor de 25 a 35 microteslas. Cerca de los polos puede alcanzar entre 65 y 70 microteslas. ¿Alguna vez el campo magnético ha desaparecido o invertido su polaridad? Sí, el campo magnético de la Tierra ha experimentado numerosas inversiones de polaridad a lo largo de la historia geológica. Esto significa que el polo norte magnético se convierte en el polo sur magnético y viceversa. El último evento de inversión importante, conocido como la inversión Brunhes-Matuyama, ocurrió hace aproximadamente 780.000 años. Estas inversiones no son instantáneas. Son procesos que duran miles de años, durante los cuales la intensidad del campo magnético disminuye drásticamente. Esto dejaría a nuestro planeta mucho más expuesto a la radiación cósmica y al viento solar. Durante un periodo de inversión, el campo magnético se debilita a menos de un 10% de su fuerza normal. La Tierra no quedaría completamente desprotegida, ya que la atmósfera seguiría ofreciendo cierta defensa. Sin embargo, las consecuencias para la tecnología y quizás incluso para la vida podrían ser significativas. ¿Con qué frecuencia ocurren estas inversiones? No hay un patrón fijo o predecible. En los últimos 100 millones de años, las inversiones han ocurrido en promedio cada 250.000 años.
pero ha habido periodos de inestabilidad con inversiones más frecuentes y periodos de estabilidad como los últimos 780.000 años, sin inversiones importantes. La ciencia todavía está investigando los mecanismos exactos que causan estas inversiones. Se cree que están relacionadas con cambios en los patrones de flujo del hierro líquido en el núcleo externo. La protección que nos brinda el campo magnético no se limita a desviar el viento solar. También es crucial para la navegación. Desde hace siglos, los marineros han utilizado brújulas, instrumentos que se alinean con el campo magnético terrestre para indicar el norte. Pero no solo los humanos se benefician de este campo. Las aves migratorias, por ejemplo, tienen la capacidad de percibir las líneas del campo magnético y utilizarlas como una guía para sus viajes de miles de kilómetros. Las tortugas marinas, el salmón y algunas especies de insectos también poseen esta habilidad. Es una brújula biológica integrada en su genética. ¿Y qué hay de esos espectáculos de luz tan impresionantes en los polos? Las auroras boreales en el norte y las auroras australes en el sur son otro efecto visible del campo magnético. Cuando el viento solar, que es una corriente de partículas cargadas, choca con la magnetosfera, la mayoría de esas partículas son desviadas. Sin embargo, algunas logran penetrar en las regiones polares, donde las líneas del campo magnético convergen. Al entrar en la atmósfera superior, estas partículas colisionan con átomos y moléculas de gases, como el oxígeno y el nitrógeno. Estas colisiones excitan los átomos y moléculas, haciendo que emitan luz de diferentes colores. El oxígeno produce tonos verdes y rojizos. El nitrógeno genera azules y púrpuras. Es un recordatorio visual del invisible escudo que nos rodea. La importancia del campo magnético se extiende también a nuestra tecnología moderna. Las tormentas geomagnéticas, causadas por intensas erupciones solares, pueden tener un impacto significativo en nuestra infraestructura. El evento Carrington de 1859 es un ejemplo histórico. Una poderosa llamarada solar golpeó la Tierra, induciendo corrientes eléctricas masivas en los cables del telégrafo. Los operadores de telégrafos reportaron descargas eléctricas, incendios y la capacidad de operar sin baterías debido a la electricidad inducida. En la actualidad, una tormenta de esa magnitud podría causar apagones masivos, podría dañar transformadores de redes eléctricas y afectar satélites en órbita. ¿Cómo se estudia un fenómeno tan distante y complejo como el núcleo terrestre y su dínamo? La sismología sigue siendo la herramienta principal, como mencionamos antes. Las redes de sismógrafos en todo el mundo registran las vibraciones de los terremotos. Al analizar cómo estas ondas viajan y se refractan, los científicos pueden deducir la densidad, el estado y la composición de las capas internas. Por ejemplo, las velocidades de las ondas P y S nos dicen si el material es sólido o líquido. Las anomalías en la propagación de las ondas pueden revelar variaciones en la temperatura o la composición dentro del núcleo. Otra técnica es la gravimetría. Las variaciones en la gravedad en diferentes puntos de la superficie terrestre pueden indicar diferencias en la densidad de las capas subyacentes. Aunque es más indirecta, complementa la información sísmica. El estudio directo del geomagnetismo es también fundamental. Satélites como la misión SWARM de la Agencia Espacial Europea monitorean el campo magnético terrestre desde el espacio. Estos satélites recopilan datos precisos sobre la fuerza y la dirección del campo. Nos permiten observar cómo evoluciona el campo magnético a lo largo del tiempo. Y cómo se desplazan los polos magnéticos. También se realizan experimentos de alta presión en laboratorios. Utilizando dispositivos como las celdas de yunque de diamante, los científicos pueden replicar las condiciones extremas de presión y temperatura del núcleo. Esto les permite estudiar cómo se comportan los materiales, como el hierro, bajo esas condiciones, y entender mejor su estructura cristalina y sus propiedades eléctricas. Finalmente, la modelización computacional es indispensable. Supercomputadoras gigantes simulan la compleja dinámica de fluidos del núcleo externo. Estos modelos utilizan ecuaciones de magneto-hidrodinámica para recrear los movimientos de convección y la interacción entre los flujos y el campo magnético. Estos simulacros nos ayudan a entender por qué el campo magnético se invierte o se debilita. A pesar de todos estos avances, todavía existen muchas preguntas sin respuesta.
Por ejemplo, ¿qué impulsa los cambios en la frecuencia de las inversiones magnéticas? ¿Podemos predecir cuándo ocurrirá la próxima inversión de polaridad? ¿Cómo afectaría una inversión completa a nuestros sistemas tecnológicos? La ciencia sigue investigando este fascinante motor planetario, desde las brújulas de los antiguos navegantes hasta la protección de nuestros satélites. El núcleo fundido y su dínamo son un testimonio de la increíble complejidad y resiliencia de nuestro hogar cósmico. Este conocimiento nos permite valorar la delicada maquinaria que opera bajo nuestros pies y nos recuerda la constante interacción entre la Tierra y el vasto universo. ¿No te parece asombroso todo lo que sucede en el corazón de nuestro planeta? Absolutamente. Es una maravilla geológica que permite la existencia misma de la vida. Si esta inmersión en el corazón de la Tierra ha encendido tu curiosidad, hay mucho más por explorar. Queremos que seas parte de nuestra comunidad de exploradores. Te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas expediciones al conocimiento. Dale un me gusta si disfrutaste de este viaje al centro de nuestro mundo. Déjanos un comentario con tus preguntas o tus pensamientos. Y comparte este video con otros curiosos para que también descubran los secretos de nuestro planeta.